Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta charla. Bienvenidos a este ciclo de charlas organizado por la revista Pares, en la cual buscamos poner sobre la mesa distintos temas que se están trabajando en distintas universidades y espacios de estudio en América Latina, sobre temas de relevancia, no solo en la parte académica, sino también como en el espacio social, intentando que este momento de charla sea un lugar en donde distintas miradas de distintas disciplinas se puedan encontrar y pueda ser un espacio para dialogar, ¿no? Un poco para presentar la revista Pares. La revista Pares es una revista electrónica interdisciplinaria y es internacional de ciencias sociales, es de acceso gratuito y de acceso abierto. Tiene una periodicidad semestral a la cual ustedes pueden acceder a través de la página web y también pueden enviar sus artículos en el momento de las convocatorias para que se publiquen ya sea en junio o en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y profesionales, docentes, y también de estudiantes. Por eso la revista Pares lo que intenta hacer es que no sea un espacio exclusivo de ya sea investigadoras, investigadores que ya tienen un espacio, digamos, en la academia, ¿no? Sino que sea un espacio también que posibilite ese crecimiento y esa discusión para quienes vamos entrando y estamos en este medio. En esta ocasión queremos agradecer la participación de Valentina Silvia Berríos, que nos acompaña aquí, que nos va a compartir una charla de su tema de investigación, que la charla se titula Criterios de determinación del interés superior del niño. Valentina es candidata a doctora en Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, es abogada de la Universidad de Valparaíso desde el 2021, se ha desempeñado como profesora de Derecho Civil en la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Adolfo Ibáñez. Durante el año 2025 se adjudicó la beca para el doctorado nacional otorgada por la ANI. Actualmente se encuentra desarrollando sus estudios doctorales en la Universidad Alberto Hurtado sobre justamente los criterios de determinación del interés superior del niño. Así que pues, si no, te paso la palabra. Y muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Quisiera partir naturalmente mi intervención agradeciendo por esta oportunidad. La verdad es que para todos los investigadores jóvenes creo que siempre estas son tremendas oportunidades de poner a prueba nuestras ideas, el desarrollo de nuestra investigación y, por qué no, también combinar a otras personas a interesarse por estas temáticas. Dicho esto, voy a comenzar a compartir mi presentación. Bien, entonces voy a partir con la presentación. Como muy bien indicaba Lucero, se trata de los criterios. Muy bien, entonces voy a dar inicio a mi presentación sobre los criterios de determinación del interés superior del niño. Creo que es importante para partir la presentación hacer presente que yo me encuentro desarrollando mis estudios doctorales en Chile. Por lo tanto, la presentación que voy a hacer está fundamentalmente centrada en las problemáticas y en la regulación del interés superior del niño con la que contamos en nuestro país, sin perjuicio de que muchos de los problemas que tenemos en Chile al respecto se reproducen en otros ordenamientos debido a que ha sido todo Latinoamérica o buena parte quienes han ratificado la convención y han tenido que ir adoptando ciertas medidas para ajustar el ordenamiento a la convención. Dicho esto, entonces, entro de lleno en lo que nos convoca. El año 1989, Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño, justo retornando a la democracia. Y a partir de esta ratificación se produce un proceso de ajuste de la legislación chilena a los estándares de la Convención. Y aquí podemos observar que se desarrollan estos ajustes normativos a partir de 1998 con la Ley 19.585,
que parte poniendo fin a la distinción entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, distinción que se encontraba plenamente vigente hasta ese momento. Posteriormente, en el año 2003, tenemos la Ley 19.876 que establece la obligatoriedad y la gratuidad de los estudios secundarios en nuestro país. Luego, en el 2004, tenemos una reforma muy importante a todo el sistema de justicia relacionado con la infancia. Hasta antes del 2004 teníamos un sistema de justicia de menores y pasamos a un sistema de justicia radicado en los tribunales de familia como un tribunal especializado en estas materias. Luego, en el año 2005, y siguiendo la tónica de una justicia especializada para niños, niñas y adolescentes, o que tengan relación o intervención niños, niñas y adolescentes, tenemos en el año 2005 la promulgación de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal adolescente por la infracción de la ley penal. Luego tenemos un periodo de 4 años en el que no hay muchas modificaciones y luego en el año 2009 se retoman las modificaciones o los ajustes normativos del ordenamiento jurídico chileno a la Convención con la Ley 20.379 que crea un sistema intersectorial de protección asociado a una serie de medidas y políticas públicas eh, orientadas a la promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, denominado Chile Crece Contigo. Luego, en el año 2015, tenemos la promulgación de la Ley 20.845 sobre inclusión escolar. El año 2017, la Ley 21.040, que crea un sistema completo de educación pública. Y en el año 2018, la Ley 21.057, que viene a regular las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales. Además, en el 2008 tenemos en la promulgación de la Ley 21.090 que crea la Subsecretaría de la Niñez y la 21.067 que crea la Defensoría de la Niñez, un órgano orientado a la protección y promoción de los derechos de la infancia en nuestro país. Más avanzado, en el año 2019 tenemos la Ley 21.160 que declara imprescriptible todos los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. El año 2020, perdón, la Ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica algunas otras normas legales, pasando entonces del Servicio Nacional de Menores, servicio que estaba aparejado a la Ley de Menores previa al 2004, y pasamos a un servicio especializado en la protección de la infancia y adolescencia. Luego, en el 2022 tenemos nuevamente un hito importante con la promulgación de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. En particular, esta ley establece un sistema administrativo para el conocimiento de ciertos conflictos en los que podrían estar involucrados niños, niñas y adolescentes a través del organismo que se denomina Oficinas Locales de la Niñez. Y la más reciente, que es de apenas hace algunas semanas, es la Ley 21.760 sobre adopción, que es una ley que viene entonces a orientarse con todos estos ajustes normativos a la justicia especializada y la protección integral de las infancias. Ahora, dicho esto, vistas nuestras modificaciones, cómo se ha ido desarrollando el curso de estos ajustes normativos, es importante tener a la vista en qué sentido se orientan estas modificaciones o estos ajustes. Y en ese sentido conviene tener a la vista que la Convención de los Derechos del Niño se estructura en torno a 4 ejes transversales o pilares, como lo ha denominado el Comité para los Derechos del Niño. Estos 4 pilares son el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la igualdad y no discriminación,
la vida, supervivencia y desarrollo. Estos son entonces los cuatro pilares que sostienen todo el entramado normativo, todos los derechos y garantías que se consagran entonces en la Convención de los Derechos del Niño, y conforme a estos cuatro pilares entonces es que se orientan los ajustes normativos que he señalado precedentemente. En lo particular a esta presentación nos vamos a centrar en el interés superior del niño. Como punto de partida voy a utilizar lo que establece el artículo 3.1 de la Convención, que señala: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Entonces, en la Convención se establecen una serie de garantías que están orientadas a proteger a la infancia, pero no basta simplemente con garantizar estos derechos, sino que también lo que busca la Convención es establecer una suerte de prevalencia del interés de niños, niñas y adolescentes por sobre otros intereses. Respecto a esta idea de la prevalencia o la preferencia del interés superior de niños, niñas y adolescentes, voy a volver más adelante a propósito del análisis de un caso. En cuanto a cómo ha sido tratado el interés superior del niño, si es posible definirlo o determinar lo que en el derecho civil chileno llamamos la naturaleza jurídica, la verdad es que esta es una tarea un tanto difícil. En la literatura a nivel internacional existe cierto nivel de acuerdo sobre la idea de que es necesario dotar de contenido el interés superior del niño caso a caso. Es decir, no siempre el interés superior del niño significa lo mismo, sino que es un concepto que tenemos que delimitar conforme a las circunstancias de cada caso. Dicho proceso, el de ajuste o configuración del interés superior del niño caso a caso, debe ser susceptible de control, plantean autores como Michael Freeman, para disminuir el espacio a la discrecionalidad, que es un problema que se presenta siempre que tenemos esta suerte de cláusulas indeterminadas o principios generales que no tienen un contenido bien delimitado. En Chile, la literatura especializada, sin embargo, sale un poco de lo que vemos a nivel internacional, y se puede observar que existen posturas muy diversas sobre cuál es la naturaleza jurídica o cómo podríamos definir el interés superior del niño. Algunos autores plantean que tiene una doble naturaleza. Dentro de este grupo se pueden ubicar dos vertientes: aquellos que entienden que se trata de un principio y un criterio de resolución de conflictos al mismo tiempo. Otros autores que dicen que también la naturaleza es doble, pero que sería de derecho subjetivo y de principio interpretativo. Luego tenemos autores que plantean que se trataría de un principio jurídico de aplicación transversal al ordenamiento jurídico. También existen quienes plantean que se trata de un principio propio y exclusivo del derecho de familia. Y finalmente, la tesis que más se observa en el último tiempo en nuestro país es aquella que plantea que es un concepto jurídico indeterminado que debe ser dotado de un contenido dependiendo del tipo de casos, y que por lo tanto entonces no sería susceptible de ser definido. Ahora, volcándonos hacia cómo se ha recogido el interés superior del niño en nuestro ordenamiento jurídico, es posible establecer al menos tres etapas. Una primera etapa que la podríamos extender desde la ratificación de la Convención hasta el año 2004, que es con la promulgación de la Ley de Tribunales de Familia. Durante ese periodo de tiempo, la única vía para aplicar el interés superior del niño como una norma parte del ordenamiento jurídico chileno era a través del bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 5, inciso segundo de la Constitución chilena, que a través de una construcción jurisprudencial ha permitido incorporar al ordenamiento jurídico chileno con jerarquía al menos legal los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Por lo tanto, en estos casos lo que hacen las Cortes en el razonamiento es invocar el artículo 5, inciso 2 de la Constitución y por esa vía incorporar entonces las normas de la Convención. Un tipo de casos que resulta muy ilustrativo de cómo se utiliza hasta ahora el artículo 5 como una vía para incorporar el interés superior del niño son casos de distribución de medicamentos de alto costo. Durante el último periodo de tiempo he tenido el placer de participar de un proyecto Fondesit en el que estamos estudiando cómo se fallan los casos en que se reclama por parte de pacientes la administración de medicamentos de alto costo que han sido denegados por la autoridad sanitaria. Es decir, el paciente es diagnosticado, se asigna un tratamiento, el tratamiento no está cubierto por el sistema público y entonces las personas, mediante una acción cautelar denominada recurso de protección, solicitan ante tribunales de justicia la administración del medicamento bajo la fórmula de una medida cautelar que busca cautelar justamente el derecho a la vida de estas personas. Del universo de casos que hemos estudiado son alrededor de 140 y de ellos aproximadamente 40 son casos que versan en que se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes. En estos casos es interesante porque las cortes, bueno, primero hay que hacer presente que son tribunales superiores de justicia los que conocen este tipo de conflictos y lo que hacen las cortes de apelaciones en estos casos es invocar, como decía, el artículo 5 de la Constitución, bajo esa fórmula agregar el interés superior del niño como una consideración relevante para la resolución de estos casos y entender entonces que el interés superior del niño mandata a poner el bienestar de niños, niñas y adolescentes por sobre consideraciones presupuestarias. Y esto entonces permite a las Cortes fundar la decisión de administrar forzosamente, más allá del presupuesto, la administración de estos medicamentos de alto costo. Luego tenemos podríamos identificar un segundo periodo en cómo se ha recogido, cómo se ha ido desarrollando el interés superior del niño, marcado por la promulgación de la ley de tribunales que crea los tribunales de familia. Esta ley, en su artículo 16, en que se establecen los principios rectores del procedimiento, es- regula como uno de ellos el interés superior del niño, niña o adolescente y su derecho a ser oído. Señala que tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El interés superior del niño, continúa la norma, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, y aquí recalca la idea, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre en consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Para los efectos de esta ley, se consideran niños, niñas, todos los seres humanos que hayan cumplido, que no hayan cumplido los 14 años y adolescentes a quienes hayan cumplido los 14 hasta el cumplimiento de los 18 años. Entonces, con la promulgación de la ley que crea los tribunales de familia y el establecimiento del interés superior del niño como uno de los principios rectores, se establece por primera vez una norma de rango legal que incorpora de manera explícita el interés superior del niño al ordenamiento jurídico chileno. Un caso que me parece interesante sobre cómo se ha utilizado esta norma es el caso del niño de iniciales RGN, em, que corresponde a un caso iniciado vía medida de protección ante tribunales de familia. La medida de protección se trata de una acción cautelar, es decir, destinada a evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales ante un tribunal especializado que es el Tribunal de Familia. El caso en particular se trata
de un niño de 11 años que decide rechazar, bueno, el niño ha tenido cáncer, fue tratado, la enfermedad entra en remisión durante un periodo de un año y durante el chequeo anual el niño, la madre y su familia toman conocimiento de que el niño presenta nuevamente lesiones que dan cuenta de que estaría desarrollando cáncer nuevamente. En este escenario, la recomendación médica es aplicar una segunda cirugía de extirpación y luego someter al niño a una terapia de radiación. Frente a esta información, el niño decide negarse al tratamiento, le hace presente a su madre que él sabe el sufrimiento y el desgaste que esto significa y que en todo caso el tratamiento no le asegura la sobrevivencia, sino que un periodo reducido de sobrevida una vez terminado el tratamiento. La madre entonces decide oír a su hijo y rechazar el tratamiento y entonces son los médicos del hospital tratante quienes inician la medida cautelar en contra de la mamá por una vulneración al derecho a la vida del niño. En instancia se decide recoger la tesis mayoritaria de lo que es el contenido a la vida y entonces entender que la vulneración al derecho a la vida se verifica efectivamente toda vez que la mamá decide no extender o prolongar las funciones vitales del niño, sino que dar preferencia a cuál es su proyecto de vida. Entonces, en primera instancia, se acoge la medida de protección y se fuerza al niño a ser sometido al tratamiento. Sin embargo, esta decisión es apelada por la madre y la Corte de Apelaciones hace un ejercicio distinto al que hace el Tribunal de Familia de instancia y dota de contenido el derecho a la vida conforme al interés superior del niño, es decir, lo utiliza en algún sentido como un principio interpretativo y lo complementa además con el derecho a ser oído. Y ahí es interesante el ejercicio que la Corte hace porque la Corte tiene en consideración para rechazar la medida de protección el hecho de que el niño, por su desarrollo biográfico, tiene pleno conocimiento del sufrimiento que trae aparejado el sometimiento a este tratamiento y tiene pleno conocimiento también de las consecuencias que tiene el no someterse al tratamiento. Entonces, la Corte estima que en este caso el derecho a la vida no es la mera mantención de las funciones vitales, sino que es el derecho a desarrollar un plan de vida. Y en un espacio tan íntimo como el decidir si se va a aceptar o no un tratamiento que no asegura la sobrevida, no queda nada más que respetar la esfera más íntima de la familia y del niño en esta decisión. Entonces aquí lo que hace la Corte es tomar el interés superior del niño, complementarlo con el derecho a ser oído y de esa forma dotar el derecho a la vida de un contenido especial acorde al caso, acorde a la historia del niño, acorde a su biografía y sus conocimientos. Y aquí entonces voy a entrar con un caso que es archiconocido, pero que da muy bien cuenta del problema que se presenta con el interés superior del niño. Hace un momento yo mencionaba que el interés superior del niño aquí en Chile, al menos por muchos autores, es definido como una cláusula indeterminada y eso significa que no tiene un contenido claro. Y el problema es que bajo esa indeterminación del contenido se pueden albergar razonamientos que puedan ser arbitrarios o incluso discriminatorios, como es el caso de la jueza Atala aquí en Chile. El caso se inicia con un juicio sobre cuidado personal en que el padre demanda solicitando el cuidado personal de de tres hijas comunes a la madre luego de tener conocimiento de que ella de su orientación sexual de lesbiana. La demanda de cuidado personal es rechazada, se niega al padre el cuidado personal y el fallo de instancia es confirmado por la Corte de Apelaciones competente. Sin embargo, en una cuestión que parece un tanto curiosa y vía recurso de queja, que es una medida disciplinaria,
La Corte Suprema invalida el fallo de segunda instancia y en su lugar otorga el cuidado personal de las tres niñas al padre debido a que, conforme a lo que entiende la Corte, la orientación sexual de la madre vulneraría el interés superior de las niñas debido a que no permitiría un normal desarrollo de sus vidas. La Corte Suprema es nuestro máximo tribunal. Por lo tanto, aquí se agotan las formas de conocer el asunto. Por lo tanto, la jueza Atala presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros. El caso es conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente se condena al Estado de Chile por justamente albergar razonamientos discriminatorios en el fallo. Y aquí entonces entramos al quid del asunto, al centro, al núcleo, que es que la indeterminación del contenido del interés superior del niño tiene como objetivo y el beneficio de esta indeterminación es que se pueda garantizar que el interés superior se configure caso a caso. El problema es que si la construcción del interés superior del niño no se realiza de una manera que sea susceptible de ser controlada, entonces se abre un espacio a la discrecionalidad porque no es claro del tenor del fallo el cómo ha entendido que se configura el interés superior del niño en el caso cada juez. Entonces, en este pequeño espacio, o a veces no tan pequeño espacio de discrecionalidad, se le permite al juez que funde sus decisiones en motivos que incluso pueden llegar a ser discriminatorios, como en este caso. En este caso lo que ocurre es que el juez o los decisores entienden que el tener una orientación sexual distinta de la heterosexual implica la inhabilidad para ejercer el rol parental, lo que no está del todo justificado en el fallo, sino que es una cuestión que se da como una verdad. Por lo tanto, si nosotros configuramos de manera transparente y explícita el interés superior del niño caso a caso, se podría pesquisar rápidamente la existencia de estos razonamientos que sean arbitrarios o incluso discriminatorios. Con esto, con el caso de la jueza Atala, doy por terminada esta segunda etapa de cómo se ha recogido en el ordenamiento jurídico chileno el interés superior del niño. Luego tenemos una tercera etapa que la identificamos con la promulgación de la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y aquí tenemos un gran avance pues en ella se establecen ciertos principios rectores de todo este sistema de garantías y protección integral a la infancia y la niñez, y dentro de los principios rectores está justamente el interés superior del niño, consagrado en su artículo 7 de una manera bastante particular. Parte esta norma señalando que el interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación en concreto. Y aquí entonces se observa un gran avance, pues la norma lo que hace es, en primer lugar, recoger algo que ha sido señalado por el Comité de los Derechos del Niño en su observación número 14 del año 2013, que es que el interés superior del niño no es unidimensional, sino que tiene una triple dimensión. Por un lado, se trata de un derecho, en tanto derecho subjetivo. Por otro lado, se trata de un principio y por último de una norma de procedimiento, el cual debe ser considerado siempre que haya uno o varios niños, niñas o adolescentes involucrados y que se debe determinar caso a caso. Este es el primer inciso de la norma. Sin embargo, la norma continúa en su inciso segundo, desgranando o desglosando en realidad cómo es que se comporta cada una de estas dimensiones del interés superior del niño.
Entonces, el inciso segundo del artículo 7, relativo a el interés superior del niño como un derecho, señala que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1 de la ley, cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deba tomar las autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado. Entonces, el interés superior del niño, entendido como un derecho subjetivo, es el derecho a la máxima satisfacción de aquellos derechos que les son otorgados a niños, niñas y adolescentes en tanto poblaciones especialmente vulnerables. Luego continúa el inciso tercero del artículo 7 relativo al interés superior del niño como un principio, señalando que conforme a él, ante distintas interpretaciones posibles de una norma, siempre se debe elegir aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces aquí se da una directriz interpretativa en torno a cómo se debe comportar el interés superior del niño ante dificultades interpretativas. Y por último, en tanto norma de procedimiento, el inciso cuarto del artículo 7 señala que los procedimientos se guiarán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, niña o adolescente, que exige procedimientos transparentes, objetivos, que concluyan en decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes involucrados. Entonces aquí se entregan directrices de tratamiento, podríamos decir, que tienen que ver con la idea de que estamos en un contexto de una justicia, de un procedimiento administrativo especializado para infancias y adolescencias, y además se establece el deber de fundamentar los elementos que se consideran para efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por último, y que esta es mi parte favorita, digamos, de la norma, está el inciso quinto, claro, inciso quinto y siguientes de la norma, que establecen criterios para determinar o configurar el interés superior del niño caso a caso. Ahí la norma señala, para su determinación se deberán considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente o grupo de niños, niñas y adolescentes, como y se enlistan 9 criterios. Del enunciado de la norma entendemos claramente que no se trata de una lista taxativa, es decir, no es una lista cerrada de criterios. El decisor o el juez podría incorporar otras circunstancias que le parezcan relevantes y en ese sentido vemos que el último literal es una cláusula claramente abierta. Entonces aquí me voy a detener un poco porque creo que aquí la exposición se enriela un poco con el tenor de la revista en la que se enmarca esta actividad, que tiene un carácter interdisciplinario. Y aquí la ley parte estableciendo como una circunstancia a considerar los derechos actuales o futuros del niño, niña o adolescente. Es decir, no tenemos que estar solamente a los derechos que están actualmente en juego, sino a los que se podrían ver afectados también a futuro. Esto es lo que se llama en algún sentido equidad intertemporal. No pensar solo en el niño de ahora, sino que también en el adolescente, por ejemplo, del futuro. En segundo lugar, tenemos la opinión del niño, niña o adolescente con ciertas limitaciones o ciertas consideraciones especiales atendiendo a la edad, desarrollo, madurez y estado afectivo del niño. Es decir, siempre que configuremos el interés superior del niño caso a caso, tenemos que tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente, no como una opinión vinculante, pero sí como una información que hay que tener a la vista a la hora de tomar la decisión. En tercer lugar está la opinión de madres, padres, representantes legales o cuidadores, salvo que fuera improcedente, y ahí estamos pensando en casos en que el cuidado de niños está encargado a instituciones.
En cuarto lugar está el bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social del niño, niña o adolescente. Y aquí sale un poco la norma de este carácter tan jurídico estricto que solemos tener nosotros y echa mano a categorías que son extrajurídicas y que creo que es necesario como un desafío al futuro revisar de forma interdisciplinaria. ¿Cómo es que podemos evaluar o cómo es que podemos materializar caso a caso qué significa, por ejemplo, el bienestar espiritual de un niño, niña o adolescente? Son cláusulas que son todavía de textura muy abierta, por lo tanto cuesta concretizarlas. Luego está la identidad del niño, niña o adolescente y sus necesidades físicas, emocionales, sociales, culturales o étnicas que se deriven. Aquí también se hace necesario nuevamente el análisis interdisciplinario, la evaluación de distintas culturas, de distintas cosmovisiones, para garantizar el bienestar y el pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos la autonomía progresiva del niño, niña o adolescente en sexto lugar, es decir, qué tan avanzado está en su desarrollo, en su madurez, qué tan autónomo se desenvuelve en sus propias actividades. Luego se establece como una circunstancia específica, perdón, la situación de especial desventaja que exija, perdón, protección reforzada para ejercer los derechos. Algunos autores señalan que esto sería una cláusula más o menos abierta que permite incorporar otras situaciones em, que sumen, podríamos decir, capas de vulnerabilidad al niño, niña o adolescente desde un punto de vista interseccional. Por ejemplo, ser niño, blanco y privilegiado en términos socioeconómicos es muy distinto que ser niña, discapacitada y pertenecer a una etnia. Y pareciera que todas las capas de vulnerabilidad no están necesariamente previstas en los literales anteriores, entonces se deja esta cláusula de especial desventaja, que se entiende entonces que se referiría a distintas situaciones, circunstancias que den lugar a una especial vulnerabilidad. Luego, y también en armonía con la idea de la equidad intertemporal, la necesidad de estabilidad de las soluciones considerando el entorno de vida de niños. Y aquí creo que se da un cruce bastante interesante con la psicología del desarrollo. Mucho se ha estudiado al respecto y algo que es muy importante para el adecuado y pleno desarrollo de un niño, niña o adolescente es que éste crezca en un ambiente estable. Por lo tanto, más allá de lo beneficioso que sea en el corto plazo una solución, se tiene que evaluar también su estabilidad o su posibilidad de prolongarse en el tiempo. Porque ofrecer buenas soluciones cortoplacistas a un niño para luego abandonarlo a su suerte no tiene mucho sentido si lo que estamos intentando garantizar es el pleno desarrollo. Y por último, el último literal y señala otras circunstancias pertinentes del caso, por ejemplo, efectos futuros de la decisión. Y aquí se deja una cláusula, me parece evidentemente abierta, para incorporar, por ejemplo, em, antecedentes de causas que fueren paralelas, por ejemplo, a un conflicto y que pueden ser relevantes para la resolución de alguno de ellos en particular, la existencia de ciertas particularidades que presenta el niño, etcétera. Entonces, con esto lo que busca el artículo 7 es otorgar herramientas a los decisores para determinar el interés superior del niño caso a caso y me parece que aquí tenemos una ventaja importante en el sentido de que estas herramientas nos permitirían controlar cuál es el razonamiento que sigue el juez para construir el interés superior del niño caso a caso. Y para ilustrar cómo opera o los beneficios de utilizar esta norma, voy a hacer referencia a un grupo de casos que hemos visto que se ha dado en nuestro país, yo diría que en los últimos 2 años, es un tipo de caso bastante reciente, que se da a propósito o en el contexto de procedimientos especiales de cambio de nombre
realizados ante juzgados civiles. Es decir, estamos ante un tipo de justicia que no es especializada para niños, niñas y adolescentes y en particular estamos hablando de procedimientos que corresponden a una solicitud única, es decir, solamente por una vez en la vida se puede solicitar el cambio del nombre de una persona por las razones que establece la ley. Entonces, este tipo de casos se configuran en circunstancias en que padres o madres, progenitores, digamos, solicitan en representación de sus hijos o hijas el cambio de nombre. La particularidad es que el procedimiento que regula el cambio de nombre no establece normas especializadas para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que se ha visto es que jueces de letras usan de manera supletoria el artículo 7 de la Ley 21.430 para poder garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos en audiencia mediante la fórmula de audiencia reservada cuando el niño, niña o adolescente esté en condiciones de prestar testimonio ante el tribunal, o bien mediante la designación de un curador ad litem que se entrevista con el niño, niña o adolescente y da conocimiento de esa información al tribunal. Entonces, ¿cuál es el beneficio de aplicar el artículo 7 de la Ley 21.430 de forma supletoria? Que nos permite garantizar el interés superior del niño no solo en instancias de justicia especializada, es decir, de tribunales de familia, sino que en otros tribunales, en otras instancias, pero garantizando que haya cierto nivel de transparencia en la justificación de la decisión a partir de la comprobación de al menos uno de los criterios que se establecen en el artículo recién mencionado. Sin embargo, lo que propongo presenta algunas dificultades. Em, una objeción posible es plantear que la ley 21.430 es una ley especial, toda vez que crea un sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, pareciera razonable entender que se trata de una norma especial que está destinada a ser aplicada solo en el contexto del sistema de garantías y protección integral. Sin embargo, de una lectura más detenida de la norma, es posible descartar la idea de que se trate de una norma especial, atendiendo a que el artículo 2 de la misma ley establece como principales obligados de esta ley no solo al Estado, sino que a la familia, a los órganos del Estado, a la sociedad en general. Por lo tanto, el llamado o la obligatoriedad de la norma no es solamente para los involucrados en el sistema de garantías y de protección integral, sino que a la comunidad toda. Además, es importante considerar algo que mencioné hace un momento, que es la idea de que el interés superior del niño opera también como un principio interpretativo. Y en ese sentido, el inciso 2 del artículo 7 establece sea que la decisión deban tomar las autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, progenitores, representantes legales o personas que tengan a niños a su cuidado, entonces se debe entender que el interés superior del niño no es una consideración que se deba tener solamente en el entorno administrativo del sistema de garantías de protección integral, sino que en toda instancia en que se tomen decisiones que involucren a niños, niñas o adolescentes. Con esto entonces cierro más o menos lo que es mi propuesta respecto a los criterios de determinación del interés superior del niño y para ir cerrando me gustaría plantear algunos desafíos al futuro en estas temáticas. En primer lugar, algo que tenemos que zanjar en el derecho chileno es determinar si el artículo 7 de la ley 21.430 es o no una norma supletoria. Eso es algo que aún no está zanjado. Y en segundo lugar, me parece que para la óptima aplicación de las herramientas que nos provee el artículo 21.400, o sea, el artículo 7 de la ley
21.430, es necesario desarrollar instrumentos que permitan facilitar la labor de determinación del interés superior del niño caso a caso y que además permitan su control. En este sentido, una forma práctica de concretizar esto es el desarrollo de instrumentos similares a las pautas de riesgo que se aplican en casos de violencia intrafamiliar, que practica una serie de, de un cuestionario, perdón, una serie de preguntas a la víctima a efecto de pesquisar el nivel de riesgo que hay en el conflicto en particular. Sin embargo, el desarrollo de estos instrumentos requiere necesariamente, por la naturaleza de los criterios que establece la ley, un trabajo interdisciplinario para su desarrollo. Es necesario al menos contar con la participación de psicólogos expertos en el desarrollo, de especialistas en identidad, en cultura, que nos permitan englobar todos estos criterios en un instrumento idóneo para su aplicación en sede judicial o administrativa. Y eso era lo que tenía para contarles sobre los criterios de determinación del interés superior del niño. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, ahora tenemos algunas preguntas también a partir de lo que nos has compartido. Creo que es muy interesante conocer no solo, o sea, muchas veces siento que las partes o los temas jurídicos se conocen como en distintos espacios, ¿no? Como puede ser por las noticias, ¿no? Digamos, de casos emblemáticos, lo que está ahí. Otras veces por el acercamiento tal vez personal a ciertos casos, ¿no? Otra parte la académica y otra parte como pues ya directamente litigando o estando en los casos. Y creo que lo que lograste hacer en en esta presentación fue como juntar todas esas formas en las cuales uno se acerca a estos temas, lo cual me parece muy interesante e importante. Y quería justamente, bueno, primero, así para entrar en las preguntas, pues muchas veces hay cosas que se cruzan de una misma a uno mismo cuando se acerca a estos temas y creo que sí es importante a veces eh, o ver como la trayectoria de uno, una como investigadora, investigador para acercarse en estos temas. Y quería preguntarte cómo fue tu primer acercamiento o interés así que dijiste, este es mi tema, ¿no? Porque estás en distintos espacios de investigación al respecto, tu tesis, tus estudios doctorales son sobre eso, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te llamó o te llevó a este tema, ¿no? Mira, la verdad es que yo identifico al menos dos momentos que para mí fueron determinantes para acercarme a estas temáticas. Primero, durante pregrado yo tuve mucho interés sobre el derecho penitenciario. Me llamaba mucho la atención la realidad carcelaria. Y en ese contexto me inscribí, recuerdo, en algunos talleres y hice algunas visitas penitenciarias. Y ahí tuve un primer como impacto a propósito de la realidad de las mujeres que entran embarazadas a los recintos penitenciarios y tienen a los bebés dentro de la cárcel. Eso fue algo que me hizo por primera vez algún tipo de ruido. Luego, durante el curso de mis estudios, me fui involucrando también con la responsabilidad penal adolescente, es decir, qué pasa con los menores infractores de ley. También tuve la oportunidad de visitar ahí instituciones donde estaban estos chicos y empezó en mí alguna suerte de inquietud sobre qué pasaba con la justicia en la infancia, porque un relato que se repetía mucho era esta idea de a los niños no los escuchan, les preguntan a todos menos a ellos, siendo que la decisión recae y los impacta por sobre todo a ellos. Pero la verdad es que esa realidad fue muy cruda para mí. No me dio como la entereza emocional para seguir abordando estas temáticas, pero mi inquietud intelectual continuó. Entonces, cuando me tocó hacer mi práctica profesional, decidí hacerla
en un programa que se llama, perdón, una institución que se llama Corporación de Asistencia Judicial, que es una institución estatal destinada a prestar asesoría jurídica gratuita a las personas y en particular entré a la División de Derecho de Familia. Y ahí comencé a observar en la práctica, y ahí ya me entré como de frentón al interés superior del niño, porque comencé a observar que en la práctica los jueces mucho invocaban el interés superior del niño, pero a la hora de revisar uno la sentencia se encontraba solamente enunciado, más no había un desarrollo del concepto. Y eso permitía que dos casos similares con el mismo fundamento, interés superior del niño, pudiese ir la decisión en sentidos contrarios. Y eso me llamó profundamente la atención. Y de ahí entonces decidí empezar a investigar estos temas. Sí, justo, bueno, eso es interesante porque eh, creo que se relaciona con la siguiente pregunta, que justamente es cómo en esta cuestión del caso por caso, ¿no? De cómo se aplica el interés superior del niño y los distintos casos también que nos presentaste y que también presentas en otros trabajos, en otros artículos también publicados, ¿no? Em, cómo cruza este tema la parte de género, ¿no? O por ejemplo, a mí me saltaba también mucho tal vez en algunas cuestiones como la concepción de familia, ¿no? En justamente la lectura de estos, de estos casos, ¿no? Y de finalmente como la conclusión de los casos. Sí, cómo cruzar estos dos temas y también cuál es la forma o cuál sería el ideal, que yo entiendo que es la parte interdisciplinaria, ¿no? Que ahí es donde se deberían consultar y entonces llegar a una conclusión como justo interdisciplinaria, pero ¿qué hacer con esta subjetividad que se ve en este proceso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, como decía, es imprescindible el análisis interdisciplinario. Creo que hoy día la judicatura está muy centrada en lo normativo y no sé si está utilizando herramientas que son muy provechosas y finalmente es eso. El tomar conocimientos de otras disciplinas yo creo que enriquece la administración de justicia y además en particular la justicia de familia y yo diría que quizás los tribunales de defensa de la libre competencia en Chile son tribunales que cuentan con personal que asesora al juez en la toma de decisiones y que son profesionales distintos del derecho. Por ejemplo, en el caso de familia, están los consejeros técnicos, que son justamente psicólogos que lo que buscan es promover soluciones colaborativas entre las partes justamente valiéndose de las herramientas de su propia disciplina para acercar a las partes en conflicto. Entonces, yo creo que es muy necesario el análisis interdisciplinario. Primero porque nos puede aportar muchos nuevos conocimientos y en segundo lugar porque creo que nos acercamos realmente a una mejor calidad de justicia. No podemos, estoy pensando en una mejor administración, una mejor calidad de la administración de justicia en el sentido de que sean decisiones mejores fundadas. Porque justamente el problema con esta norma, con el interés superior del niño, es la falta de fundamentación, porque pareciera que la nomenclatura jurídica nos queda corta para dotar de contenido. Entonces, solamente en la medida que incorporemos nuevos conocimientos, la decisión o el fundamento de la decisión se va a enriquecer. Eh, y también la mejor calidad tiene que ver con que sea una solución que sea integral. Como decía hace un momento, ser niño, blanco, privilegiado es distinto que ser niña. Y hoy día eso es algo que se ha perdido un poco de vista, sin perjuicio de que existen programas que buscan capacitar a la judicatura
en la perspectiva de género, no es descabellado afirmar que no es algo que esté totalmente asentado en la judicatura a la hora de fallar. Es más bien novedoso la utilización de criterios extrajurídicos para decidir. Y bueno, otra pregunta también que va como un poco en el sentido de la revista, es si has puesto, o sea, después tú has hecho un análisis como ¿cómo decirlo? Muy puntual y muy exhaustivo de las leyes en Chile, ¿no? Eh, que si, la pregunta es si han puesto en conversación estas leyes, estos procesos en Chile con otros países de América Latina, o es algo que tienen entre un proyecto, o si lo consideran necesario, ¿no? Como esta parte comparativa. Claro. Yo la verdad es que tengo previsto desarrollar un análisis más comparativo. Yo en este momento me encuentro a puertas de mi pasantía doctoral. Entonces lo que tengo previsto justamente es ahora irme del país a estudiar otros ordenamientos. Sin perjuicio de ello, te podría decir que la indeterminación del interés superior del niño no es un problema exclusivo de Chile. En la literatura especializada a nivel internacional se identifica esta problemática y se puede observar que en algunos países, yo diría que en esto es pionero Inglaterra, en ofrecer estos criterios de determinación, en pensar especialmente en el bienestar como un criterio, lo que me parece interesante de trabajar porque el bienestar como concepto lo podemos abordar desde la filosofía, lo podemos abordar desde la economía, desde la psicología. Y dependiendo de qué noción nos tomemos, también es cómo vamos a materializar entonces ese concepto. Em, ¿Qué más? Algo más iba a decir. No, se me De olvidó. la parte comparativa. Ah, eso, la parte comparativa. Y claro, te decía que en Inglaterra habían sido pioneros, pero he observado que, por ejemplo, en Argentina tienen algunos criterios, pero no son tan extensos como los nuestros. Y me parece que todavía es una nomenclatura muy jurídica. Habla del derecho a ser oído, la autonomía progresiva, pero no echa mano a la identidad, al bienestar, la estabilidad, etcétera. Entonces creo que hay tierra fértil para avanzar todavía en Latinoamérica, sin perjuicio de que se ha estado avanzando ya, porque la convención ya cumple 35 años ahora. Sí, pues, bueno, bueno, en principio creo que es muy interesante todo lo que has planteado, también como algo que me parece importante y relevante, es esta parte de no solo es, o sea, pensar en el interés superior del niño no es solo pensar en el presente, sino como hay un plan a futuro, y creo que eso es como importante porque incluye a todas, todos, ¿no? O sea, en realidad es algo como Justamente. muy extenso, sí, como integral en una magnitud enorme. Entonces creo que es muy interesante. Y pues nada más para terminar, si tú quieres agregar algo, si quieres comentar algo, te dejo la palabra. Ah, muchas gracias. Bueno, reiterar mi agradecimiento por invitarme a esta instancia. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir lo que he desarrollado durante este tiempo de investigación. Invitarles a los que nos estén viendo a leer mis trabajos. Tengo uno publicado en la revista chilena de Derecho Privado sobre el bienestar como un criterio de determinación del interés superior del niño. Y recientemente salió en la revista Pro Jure un artículo relativo a cómo ha utilizado la Corte Suprema el interés superior del niño en casos de medicamentos de alto costo. Entonces, para todas las personas que estén interesadas en decisiones sanitarias, creo que ese es un material que podría ser interesante. Y por cierto, a todas las personas queda ahí en la presentación mi correo electrónico, si es que quieren tomar contacto conmigo para discutir sobre estos temas, para
aportar algo que les parezca que haya hecho falta o recomendar, hacer observaciones, son todas muy, muy bienvenidas. Y eso, Pues muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente charla. gracias.